Yo cambié el celular por si era eso. Aquí no vamos a hacer la presentación bonita porque solo funciona con el iPhone. Ah, ya. Pero por lo menos vamos a poder hacer el live, que creo que es lo importante. Yo estoy tratando de poner más luz aquí, no sé si tengo como demasiada. Pero yo pongo hasta en los ojos, por lo visto, porque ¿Me veo ahí? sí, que ve. Chévere. Bueno, vamos a ver. Si vamos a ver. Vamos a ver si todavía tienen ánimo de intentarlo. Yo definitivamente porque quizás es eso, bueno. Quizá Bueno, vemos ahí gente activa. Gracias a Eli, a Mabel, a Lina veo. Gracias por la paciencia, por el interés. Sí, aquí están entrando más personas. Yo aproveché la última interrupción para hacer una invitación desde mi cuenta para que sepan, porque estamos un poquito más tarde de la hora. Sí, Instagram ha sido muy dadivoso con nosotras. Pero nada. Parece que se va a lograr. Déjame dar... Okay. Bueno, por lo menos vamos bien todavía. Sí, ya parece que esta prueba sí. Dice Eli que la espera va a valer la pena, eso esperamos, Eli. Que así sea. A ver. Vamos a escuchar la Chévere. Bueno, pues nada, ya parece que está funcionando. Sí, porque ya no se ha vuelto a caer. Yo lo que hice fue que yo le cambié el celular y dije que ya esto va a funcionar. Yo empecé, si tú supieras que yo empecé con mi iPhone también y cuando lo cambié no me volvió a pasar a mí. O sea que no sé qué tendrá que ver ese dispositivo ahí. Voy a cambiarlo. Yo tengo un lugar de que tengo aquí en la casa y el iPhone no me porque esa era la que me sacaba. Ok, entonces, nada, si quieres podemos hacer la introducción nuevamente, hablar un poquito de ti. Bueno, sí, a modo de resumen, yo soy psicóloga clínica infantil y adolescente, mi nombre es Elisa, ya muchos me conocen por aquí, veo muchos usuarios conocidos. Pues tengo prácticamente todos mis años de experiencia de trabajo, trabajando con niños en el área educativa, social y pues mis últimos años en el ámbito clínico, trabajando con niños y adolescentes. También me enfoco mucho y me involucro mucho en el trabajo con los padres, en el tema de la paternidad. Y básicamente eso es lo relevante sobre mí. Si alguien tiene preguntas, las puede poner por ahí, que haremos todo lo posible por responderlas. Vamos a tratar de pagar la espera con todo el tiempo que nos regale Instagram. Ahora. Ok, entonces, antes de que pasara la interrupción, Elizabeth iba a dar una definición de lo que son las emociones. ¿Qué es una emoción? Sí, bueno, hablaba de que hay muchísimas definiciones de emociones. Es un término bastante complejo que incluso a la ciencia le ha costado encontrar una definición como precisa. Sin embargo, yo me identifico con esta.
Honestamente no tengo por aquí la fuente oficial, pero no es mía. Y entiendo que nos ayuda bastante a entender y aterrizar el término. Y es que las emociones no son más que una respuesta a todos estos estímulos que nosotros percibimos o experiencias que vivimos y son percibidas a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. O sea, cada experiencia que vivimos nos causa una emoción. Hay emociones agradables, hay otras que nos resultan desagradables. Y hay muchísimas emociones. Sin embargo, hay 6 emociones que son como de las más mencionadas como básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa y el asco. Podemos identificar, yo creo que muchos nos pueden confirmar por ahí, que las más utilizadas en nuestro vocabulario en el día a día y las que son como más fáciles de identificar son la alegría, tristeza, miedo y enojo. El asco también yo creo que es bastante peculiar. Sí. Entonces, otra pregunta que tenía la persona era si hay emociones que son buenas o hay emociones que son malas. ¿Realmente se debe de categorizar entre emoción buena y emoción mala? Mira, todas las emociones son importantes, todas son necesarias y todas tienen funciones distintas. O sea que si juegan una función importante, pues yo diría que no, quizá no sería lo más adecuado categorizarlas como buenas o malas. Simplemente, como mencioné anteriormente, hay algunas que nos dejan una sensación agradable y otras que nos causan sensación desagradable y que por ende nos gusta más experimentar unas que otras. Sin embargo, todas tienen una función importante. Si nos detenemos a ver la función de cada una, pues tomaríamos mucho tiempo para eso, pero definitivamente que todas existen por algo, nos ayudan a algo, si aprendemos a gestionarlas de manera funcional y saludable. Eso es algo que queremos hablar el día de hoy, cómo gestionar las emociones. Y justo antes de empezar el live me decía una mamá, ay sí, qué bonito por los niños, pero y los papás, nosotros también necesitamos aprender a gestionar esas emociones porque estamos todos en sobre todo. Sí. Entonces, ¿a qué tipo de emociones yo debo de prestar la atención? Como madre y quizás yo a mi hijo y también yo misma como madre, ¿a qué emoción yo debo de prestar atención? Bien, mira, a todas. La respuesta, en resumen, es a todas. ¿Por qué a todas? Porque, como te dije, o sea, hay algunas que nos resultan, y estoy tratando de leer aquí para que no se me vaya, dice que nosotros debemos aprender primero. Así es, y vamos a ver en el transcurso de la conversación por qué él. Mira, pues sí, te decía que aunque haya algunas emociones que resulten agradables, incluso aquellas emociones que resultan agradables, cuando no tenemos límites claros al respecto o en la búsqueda de experimentarlas, pueden ser riesgosas. Aquí podemos incluso mezclarlo un poquito con el tema de las adicciones, que en cierta forma son una búsqueda de placer compulsivo de alguna manera y encontrado muchas veces en sustancias, otras veces en actividades o en lugares que no necesariamente son saludables. Entonces vemos como una emoción, a veces pudiésemos relacionarlo como diversión, euforia, alegría, agradable, puede resultar peligrosa o puede resultar dañina. Entonces, a todas las emociones tenemos que prestarle atención. Dentro de eso, ¿qué yo resaltaría? Observar la proporción en que se manifiestan las emociones de acuerdo a la situación que se está viviendo. O sea, a veces vemos que sin importar si la emoción es agradable o desagradable, se está manifestando una emoción en algo que no resulta proporcional a lo que está sucediendo. Entonces, cuando vemos esto de manera repetida también, ¿qué tanto sucede? Si fue un evento aislado o si es algo que sucede la mayoría de las veces, esas son cositas que tenemos que tener en cuenta. Además, el tiempo que emplea la persona experimentando la emoción,
que vemos que quizá es un enojo que perdura demasiado tiempo, que es muy difícil como superar ese momento de crisis, o esa tristeza, que ya tiene demasiado tiempo experimentando esa tristeza. Entonces el tiempo también es un factor a tomar en cuenta. Y el modo de gestionar, diría, de modo de resumen, o sea, cómo se externaliza la emoción, porque hay diferentes formas de manifestar las emociones, independientemente de que todas son importantes y pudiésemos decir que todas son buenas. Sin embargo, no todas las formas de yo expresar, externalizar la emoción, pues va a resultar buena, adecuada o saludable. Y también la capacidad de autorregularse, que va relacionada con el tiempo que mencioné anteriormente. O sea, si vemos que al niño, o a nosotros, como bien han mencionado los padres, también los grandes, nos resulta muy complejo y a veces pareciera que casi imposible volver a la calma o regularnos después de experimentar una emoción fuerte. Entonces, estos factores también es importante tenerlos presentes, tenerlos en cuenta, como para poder identificar quizás signos de alarma, cuando preocuparme o por esta emoción que estoy observando en mi hijo, que quizás me causa ciertas dudas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de pichón de 4. Si mi pichón se enoja, él tiene todo su derecho a enojarse, y bueno, está enojado. Ahora, si ese enojo perdura, o sea, ¿cómo yo puedo decir, bueno, él puede durar X tiempo enojado, o como tú dices, tiene que ser aparte del tiempo algo repetitivo, o sea, que ya lleva mucho tiempo? Tenemos que diferenciar esas dos situaciones, Giselle. Puede haber una situación muy particular que sucediera un día que causara un desborde en el niño. Puede ser de enojo, puede ser de tristeza, de alegría, de euforia incluso. Que si es un evento aislado, pues no tiene por qué ser algo alarmante. Sin embargo, tomando en cuenta aquellas situaciones que se repiten, que suelen suceder de manera repetitiva en un niño, que vemos como que, cónchale, casi siempre pasa esto, entonces ahí nos empieza a llamar la atención. Yo diría, mira, que es muy difícil pues pensar en un tiempo, como que 5 minutos, 15 minutos, pero si vemos, o sea, nosotros conocemos, más que fijarnos en el reloj, nosotros conocemos más o menos lo que pasó, qué proporción, lo que sucedió fue algo sencillo, que entiendo que sería lógico que se pasara rápido, que obviamente tiene derecho, como tú dices, a enojarse, pero no fue algo tan relevante, o lo que pasó fue algo sumamente relevante, muy frustrante, que yo entiendo que si me hubiese pasado, pues también hubiese sido difícil. Mira, yo entiendo que realmente es cuestión de como mucho, probablemente horas, lo que sería como el pico de la emoción. Porque también sabemos que tenemos secuelas, ¿verdad? Que a veces se ven reflejadas en nuestra conducta, como que prefiero mantenerme sin hablarle a cierta persona por este día, y eso no está mal. Sin embargo, es como el pico del momento, la manifestación como pico de la emoción. Es lo que tenemos que observar, que quizá no perdure, que no duremos horas largas en una pataleta, en un llanto que no podemos controlar, porque entonces ahí sí quizá tenemos que buscar ayuda, porque algo no estamos pudiendo manejar en casa. Que es la parte de la regulación. Exacto. Ok, hablamos un poquito de lo que eran las emociones buenas y malas ya, lo que es la emoción, a qué tipo de emoción puedo prestar atención. Ahora, ¿cómo puedo yo, como madre, apoyar las emociones de mi hijo, tomando en cuenta que ya hablamos un poquito de que tenemos que empezar con nosotros? Hace poco justo hablaba con un psicólogo y me decía, mira, la ansiedad puede ser una conducta aprendida. Y me sorprendió mucho porque yo dije, wow, ¿cómo la ansiedad puede ser una conducta aprendida? Sí, puede pasar, puede ser aprendido. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyar las emociones de mi hijo en esta situación que estamos viviendo ahora? Bien, mira, lo primero que en este tiempo de pandemia he participado de algunas, dentro de consultas, conversaciones y videos live y demás, y
y siempre trato de mencionar que tenemos que tener en cuenta que es un momento crítico que con pocos precedentes, incluso he escrito sobre algo relacionado recientemente, que es una situación excepcional. O sea, básicamente es eso, no es algo de lo que tengamos precedentes antes o que podamos comparar con otra situación similar. O sea, es un momento único, bastante complejo, por lo que tenemos que ser un poquito flexibles y todos, médicos, psicólogos, padres, niños, maestros, escuelas, estamos buscando la mejor manera, aprendiéndola, porque no tenemos una solución en un libro para este momento particular. Entonces, estamos buscando sobre la marcha lo que funciona y lo que no funciona, es lo primero. Entonces, partiendo de ahí, antes de empezar con esta parte, hay una preguntita que quizás sería bueno dejar por ahí anotado que hicieron, que dice: cuando los miedos son exagerados, principalmente a dormir solos, que hablaba sobre las emociones. Vamos a ver si más adelante podemos integrarla para que no se me pase. Entonces, seguimos. Lo primero es entender. Yo siempre trato yo siento que una de mis misiones de vida, de mis propósitos, es contribuir a crear más conciencia sobre lo que es el desarrollo físico y emocional, porque está relacionado, de los niños. ¿Y por qué es importante para mí hacer énfasis en eso? Porque a veces vemos como que son cosas separadas, como que vemos que el niño es pequeño, pero es que él sabe, ¿no? Él es chiquito, pero él sabe muchísimo. Realmente sí, él sabe muchísimo, pero tenemos que entender físicamente cómo funciona eso para que entonces nos haga sentido todo lo que escuchamos que nos dice el psicólogo, que nos dice la persona demasiado comprensiva y pacientes y demás. Bien, entonces voy a hacer una explicación rápida, breve sobre esto. Y es, cuando nacemos, o sea, nosotros nacemos con un cerebro e información, como todo en el cuerpo. O sea, vemos que tenemos bracitos pequeños, piernas pequeñas, órganos todos están chiquititos y van creciendo a medida que nosotros vamos creciendo, cumpliendo años, pasa el tiempo, ¿verdad? Lo mismo, no es la excepción el cerebro. Pasa lo mismo con el cerebro. O sea, y el cerebro tiene la particularidad de que a medida que se va desarrollando, también va desarrollando funciones. Dentro de estas funciones, dentro de estas partes, está en lo que es el lóbulo prefrontal, que es como la parte delante del cerebro. O sea, el cerebro es como así, más o menos, ¿verdad? Y cuando nacemos parece algo más o menos así, más o menos, para tener una idea, ¿verdad? Más o menos así. Y a medida que vamos creciendo, pues entonces es que va tomando esta forma, que se va terminando de desarrollar y va tomando esta forma que vemos en las fotos de un cerebro formadito, ya listo, no nace así. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte de adelante se llama el lóbulo prefrontal y es en esta parte, la última que se desarrolla en nuestro cerebro, que me gustaría hacer la dinámica aquí de la pregunta, pero no vamos a alargar la situación, vamos a aprovechar el tiempo. Esta parte viene desarrollándose aproximadamente entre los 25 y los 30 años, se dice. 25 y 30 años. O sea que probablemente aquí habemos 2 o 3 personas que no hemos llegado a ese tope. Y pues es en esa parte, la última que se forma, donde se gestionan las emociones, nada más y nada menos. Que donde se gestionan las emociones, donde se llevan a cabo esos procesos de toma de decisiones, de sopesar los pros y contras de una decisión, etcétera, muchas otras cosas, pero enfocándonos en lo que nos compete ahora. Es aquí, o sea, en esa parte, señores, que terminamos de desarrollar casi a los 30 años y le pedimos a los chiquitos de 5, de 10 y a los adolescentes de 15 y 17 que sean maduros y que se comporten y que aprendan todo esto. O sea, eso es un dato, señores. Yo siempre lo digo porque es que el día que yo lo aprendí yo me quedé así. Yo estaba como que wow, o sea, ya lo entendí todo. pero realmente decimos que ya, o sea, ya soy una mujer hecha. Ahora yo también entiendo que hay cosas que empiezan a pasar ese paso. No me puedo incluir, o sea, justo cuando yo cumplí los 30, o sea, empezaron a pasar cosas que yo decía, pero ¿qué está pasando? Que ahora es que esto está surgiendo.
Ya, esta parte, como tú dices, me pasaron cosas, no sé, ya tú nos explicarás. Ay, Dios mío, tenemos un montón de preguntas. Ok, te voy a dejar que sigas explicando para ver si nos da tiempo Sí. a responder. Y qué te digo, o sea, los números a veces causan controversia, porque definitivamente que no es como que a los 30 ya. Hay personas que quizá a los 30 no lo han logrado, o que quizá lo lograron antes, pero es una referencia, o sea, simplemente vamos a tomarlo de referencia. Y anda por ahí, o sea, que no anda por los 10 ni los 5 años, anda muy lejos de ahí, esa es la idea, ¿verdad? Verlo así. Entonces, lo otro es que en esta parte del cerebro, debajo del prefrontal, que es la que está como más al frente cuando somos pequeños, más jóvenes, se encuentra algo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo, dentro de sus funciones, varias, pero me voy a enfocar en esta, está la capacidad de aprender por imitación. Tú hablabas ahorita de conductas aprendidas. Los niños, por ejemplo, ¿cómo aprenden a hablar? Nosotros nos ponemos delante de ellos, di mamá, mamá. Entonces el niño ve la articulación y el sonido y trata de hacer lo mismo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Muchísimas otras cosas se aprenden así. Entonces, bueno, básicamente esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, no sé si tú te das cuenta, tú que tienes niños, yo todavía no tengo, podrás confirmarnos y los que quieran participar por ahí debajo. A veces nosotros vamos y el niño está haciendo muchísimo ruido en una habitación por allá y nosotros vamos, fulanito, por favor, que baje la voz. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero yo le estoy pidiendo al niño que baje la voz voceando. Exacto, entonces yo estoy mandando mensajes contradictorios, pero como aquí quienes están dominando son las neuronas espejo, ¿qué es lo hacer? ¿Lo que yo dije o lo que yo hice? Lo que tú expresaste, o sea, le hablaste alto, bueno, déjame yo hablar algo también, porque va a imitar básicamente. Hay ejercicios chulísimos para hacer eso en una dinámica, pero, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno, la idea es esa. Entonces, tener presente, señores, el modelo, más que lo que le decimos, más que lo que invitamos, más que lo que sermoneamos, porque sermoneamos mucho, nosotros los grandes que sabemos tanto, sermoneamos mucho a los chiquitos. ¿Qué yo le muestro? ¿Qué observa ese niño en mí? No que escucha de mí, no qué es cuál es el discurso de mamá, qué es lo que dice mamá, sino qué hace mamá. Entonces, por ahí decía él y decías tú ahorita, hay que empezar con nosotros. O sea, luego de nosotros entender cómo funciona el desarrollo, es que yo le estoy, menciona por ahí alguien, dice, con una chancleta. Entonces, bueno, sí, ¿qué está viendo? O sea, no qué está escuchando de mamá, no cuál es el discurso de mamá y de papá, sino qué está viendo que hacen papá y mamá, cómo papá y mamá gestionan sus emociones, cómo gestionan su tristeza, su enojo, sus alegrías. Entonces, pendiente primero a qué le estamos enseñando visualmente, qué están observando ellos, ser el modelo de eso que yo predico y que digo que hay que hacerse, ¿verdad? Entonces, porque mi pichón, por ejemplo, se enoja, el papá lo hace. El papá explota, es lo que hace como y el niño, porque se podría hacer, él está haciendo lo mismo que tú porque eso es lo que él está observando. Exacto. Se enoja, ay, aquí están mis perros, perdón. Calla, para yo tengo dos por ahí que andan también recluidos. No estaban recluidos, pero la hembra, una jovencilla un poco tremenda. Y ya cortó todas las correas, cortaron una historia larga, lo podemos hacer en otro live. Sí, ese live está interesante. La psicología de los perros. Bien, entonces también, Mabel, ¿qué hacemos ya en el momento? Lo que hablé fue como algo preventivo, ¿verdad? Vamos a conocer el desarrollo, vamos a modelar, pero surgen crisis, independientemente, o sea, de que lo tratemos de hacer lo mejor posible, surgen crisis. En ese momento yo invito, yo promuevo, hay muchísimas formas, ya por ahí mencionaron la chancleta, yo no sé qué otra cosa, pero yo promuevo, Elisa Esteves, y no me lo inventé yo, o sea, es una teoría que yo estoy de acuerdo. Voy mucho con la disciplina positiva, disciplina basada en el respeto.
Yo promuevo, señores, tratar de encontrar ese punto de equilibrio de nosotros entre la amabilidad y la firmeza. Porque a veces decimos, no, porque entonces todo lo que el niño diga, él es que decide. No, no se trata de eso, se trata de ser guía, de ayudar al niño a conocer los límites sociales, de comportamiento, demás, pero desde una postura amable, porque si ya yo entiendo, ya tengo esta conciencia que hemos conocido hoy aquí, el que no lo sabía, que el niño le va a costar por desarrollo físico gestionar sus emociones, entonces vamos a hacerlo lo más empático posible como adulto. Y si yo sé que el niño le está pasando mal por la situación que sea, podemos poner muchísimos ejemplos, pero tratar de ser amable al momento de yo enseñarte cómo hacer algo, de yo, así sea, llamar la atención por algo que esté pasando, vamos a hacerlo lo más amable posible, porque a veces nosotros también hacemos crisis, lo grande, no nada más lo chiquito. Y si estoy en medio de una crisis, pues tampoco soy el adulto adecuado para acompañar a un niño en medio de una crisis, ¿verdad? Pero entonces es tratar de trabajar en eso, señores. Eso no es algo que se logra porque yo lo dije aquí, porque ya lo sabemos. Pero trabajar en eso, en poder lograr lo más que se puede esa amabilidad y firmeza, esa firmeza amable para acompañar al niño o enseñarle las normas, los límites, etc. Validar las emociones en ese momento es súper importante. Es la primera forma de enseñarle al niño educación emocional. O sea, como tú dijiste ahorita, mi niño se enoja y él tiene derecho a estar enojado. En ese momento yo sé que tú estás enojado, yo entiendo que tú estés enojado o yo entiendo que tú estés triste. Usar palabras y hacerle ver que yo lo estoy entendiendo, que yo estoy viendo su emoción, que estoy tratando de comprenderlo. Es imposible totalmente sentir en mi piel lo que el otro está sintiendo, pero tratar de ponerme en su lugar, ejercitar la empatía ahí en esa parte. Y pues enseñar alternativas para regularnos. Menciona alguien por aquí, súper, firmeza, autocontrol, paciencia, muy bien, ese de mi equipo. Entonces enseñar estrategias, porque incluso nosotros los grandes a veces no encontramos. A veces se nos va la bola y se nos olvida toda esta teoría chulísima y buenísima y nos enredamos. Entonces, también es tarea para nosotros los adultos empezar a identificar qué me ayuda a calmarme, ya sea cuando estoy triste, qué me ayuda a encontrar ánimo, ya sea cuando estoy enojada, qué me ayuda a volver a la calma. Y una vez que yo tengo herramientas como grande, que yo conozco formas de hacer eso, entonces yo puedo proponerle al chiquito. No le tienen que funcionar las mismas que a mí, pero puedo darle opciones. Pero si yo no conozco opciones, pues no le voy a dar ninguna. Y si él tampoco conoce, pues entonces va a explotar como le salga, sin pensarlo, así, sin mucho filtro, como está su cerebrito, adelante, lo que salga, impulsivamente en el momento. Entonces, es nuestro papel como adultos ayudarlos a encontrar herramientas. A los niños a veces no les funciona la que nos funciona a los adultos, pero podemos adaptarla. Si a nosotros los adultos nos funciona salir a correr, a hacer ejercicio, pues a ellos quizá patear una pelota, si estoy muy enojado, si estoy triste, dibujar la tristeza, llorar es válido. O sea, todas esas son herramientas que ayudan al niño a encontrar una forma lo más sana posible para él y para los demás. De externar su emoción, y el externar la emoción es lo que nos ayuda luego a regularnos. Claro. Algo que quería preguntarte era, por ejemplo, o que el niño aprende a identificar las emociones. Por ejemplo, con mi hijo me ha ayudado mucho de que cuando yo lo veo que está de alguna manera, o que se enoja o está triste, yo le digo, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a estar triste. Y, por ejemplo, hay veces que ahora él se acerca y me dice, mamá, me siento enojado, o mamá, me siento triste. Él ha aprendido a identificar las emociones. Súper, claro. Uno mismo como adulto tiene algo y no sabe. O sea, yo como que me pasa algo, pero yo no sé identificarlo. Me siento mal. Exacto. Esa es la palabra. Él es muy específico cuando siente algo, o estoy triste, o estoy enojado, o no me siento bien, o quizás yo entiendo que ha sido por eso, porque cuando él lo siento,
veo que está así, y digo, sé que te sientes de tal manera. Y es como una forma, hasta que la comunicación ayuda, porque ya como que tú sabes por dónde empezar. ¿Tienes derecho a estar enojado? No, ¿qué derecho? Claro que tienes derecho porque tú también tienes derecho, Raúl. Ay, así es. Pero sí, mira, o sea, ya tenemos una mamá aquí, que porque yo a veces digo, yo no tengo los testimonios en mi casa, pero mis pacientes me dicen, pero luego dicen, ay, ajá, ¿qué paciente? Ya se lo está inventando. No, ya Giselle nos confirmó que funciona, escucharon. Funciona Tiene bastante. resultados. Ellos, tú sabes, mira, hazme el favor, sí, funciona. Déjame ver si podemos aprovechar, ya que estamos en la parte de, dice, mi hijo es hiperactivo y no se está quieto, me rinde pila, los castigos no basta como lo aquieto. Bueno, mira, Raúl, lo primero que tenemos que ver la edad que tiene el niño, porque es normal que los niños se muevan muchísimo. A veces yo me sorprendo con esta pregunta. Yo sé, hay que ser comprensivo. Yo sé que hay niños que tienen más energía que el común denominador. Yo sé que sí, pero yo le digo a los papás, yo me preocupo más cuando me dicen todo lo contrario. Cuando me dicen el niño no se interesa en nada, él no se inmute, no quiere salir de su cuarto, no quiere interactuar, no tiene motivación por nada, eso me preocupa, me alarma más. Cuando tiene demasiada energía, vamos a buscarle alternativas. ¿Cómo drenar esa energía? Actividades físicas, cuando los niños tienen un nivel de actividad muy alto. En este momento, yo me imagino que debe de estar fuerte para ustedes en su casa, que no, quizá no puede irse a un deporte, no puede juntarse con otros niños, que también es una forma, además de socializar, de ellos sentirse más libres y divertirse más fácil, por más esfuerzo que nosotros los adultos hacemos a veces. Pero trata de proporcionarle actividades físicas. Además de actividades físicas, también ayuda con el tema de la energía, actividades que sean mentales, hacer juegos, por eso dije, va a depender de la edad, ¿verdad? Juegos de mesa, si es muy chiquito, colorear, tratando de respetar los límites. A veces vemos que le damos un dibujo y el niño realmente no colorea, sino que le pasa un lápiz a la hoja así, Juan, y terminé. Y realmente ese no es el propósito. El propósito es nos sentamos con él, tratar de ayudarlo a respetar las líneas, a hacerlo adentro, a rellenar completo. Eso parece no tener mucho sentido, pero realmente son ejercicios que, o sea, ejercitan la mente. Y eso también es parte. Cualquier preguntita más puntual me la pueden enviar al DM a mí o a Giselle aquí en su cuenta y trataremos de responderle, porque en estos temas de psicología a veces los casos son como muy específicos, muy particulares. Yo trato de ver cómo le doy respuesta general que le sirva a la persona y a los demás que puedan tener algo parecido. Ok, entonces siguiendo con un poquito de los niños, vamos a hablar ahora de qué tanta información pueden manejar los niños sobre el coronavirus y si está bien hablarles sobre el virus. Mira, yo soy de las que piensa que la información no pesa. O sea, sí necesitan saber. Al contrario, la información nos ayuda a prevenir, nos ayuda a saber qué hacer. Es eso, saber qué hacer ante las situaciones. O sea que sí, incluso al principio, cuando empezó todo el boom del virus, salieron muchos profesionales que realizaron pues como guías, tipo cuentos, videos para los niños, para que los niños conocieran sobre el virus. Me parece excelente, porque imagínate, si ellos no saben, están más expuestos ante esta situación. O sea, es un tema que necesitan tener información. Ahora, tenerla a su nivel, de acuerdo a la edad, o sea, transmitir esa información de acuerdo a lo que cada edad, a la manera en que cada edad puede entenderlo y asimilarlo. Yo siempre sugiero a los padres hacer preguntas a los niños. O sea, nosotros queremos poner el tema del coronavirus, porque yo quiero que mi hijo sepa, pero ¿cómo empiezo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué yo sé? Pues empecemos haciendo una pregunta. Si yo también tengo dudas, María, la niña, ¿has escuchado del coronavirus? ¿Qué tú has escuchado del coronavirus? ¿Te da curiosidad ese tema? ¿Y qué te gustaría saber? Y ellos mismos nos van a ir diciendo hasta dónde ellos tienen dudas,
hasta dónde debo darle información, más allá de lo básico, de los cuidados que tenemos que tener, etcétera. También ahí involucrar un poquito la parte de las emociones. ¿Cómo te hace sentir todo este tema? ¿Cómo tú te has sentido con el tema de la enfermedad, con el tema de estar en casa tanto tiempo y no poder salir? Hablar de cómo nos sentimos, porque a veces hablando simplemente nos aliviamos muchísimo en cuanto a la emoción que estamos experimentando. El simple hecho de hablar nos causa un alivio, así sea momentáneo, pero si lo hacemos una costumbre, pues esa carga emocional será menos y pues tendrá menos probabilidad de causar estragos a nivel emocional a largo plazo. O sea que sí, hablarlo por medio de preguntas. También observar algo importante que se me quedaba, por eso tomé mis notas aquí. Observar nosotros los grandes otra vez. ¿Qué emociones genera en mí esta situación del virus, esta situación del confinamiento? A veces incluso crisis económica, que muchas familias también sus trabajos se están viendo afectados en este momento. Eso a los adultos nos causa mucha ansiedad, mucha presión, estrés. Entonces, ver a mí como adulto cómo está influyendo en mis emociones. ¿Cómo yo le estoy manifestando eso? ¿Me siento estresado? ¿O yo siento que lo estoy tomando bien? ¿Estoy tratando de fluir? ¿Cómo estoy lidiando con esto? ¿Y cómo se manifiesta eso? Porque los niños, así nosotros no nos demos cuenta, ellos se dan cuenta. Ellos están así y se dan cuenta, aunque yo no lo exprese y diga, ay, estoy estresada, pero notan mi tensión, notan que yo estoy preocupada, notan que yo estoy menos disponible para divertirme, para interactuar con ellos, para vincular. Entonces, lo primero es eso, porque incluso la manera en que ellos van a ir interpretando la situación en gran medida influye el cómo nosotros lo estamos pues manejando y experimentando y sintiendo, viviéndolo todo. Que es algo que yo, por ejemplo, le decía a mi esposo hace una semana. Bueno, yo entiendo a Diego que ahora quizás un poquito más, porque se supone que cuando mamá estaba en casa los fines de semana, el tiempo era para él, de mamá, mi papá y Diego. Pero ahora mamá trabajaba en casa, él le dijo mamá aquí, pero mamá no estaba disponible. Entonces, que en su cabecita no hacía sentido lo que estaba pasando. Mami está aquí, pero no me puede dedicar tiempo porque está sentada tras su computadora. Y yo le decía, vete a tu cuarto que tú vas a trabajar. Y yo le decía, bueno, es que hoy no me toca, pero es porque ya él hasta se encontraba normal que yo estuviera en casa trabajando y no fuera de él. Entonces, algo que Eso es un excelente ejemplo, Giselle, porque realmente, mira, por eso me gustan los papás que están viviendo el momento, porque nos dicen, o sea, tú me estás diciendo algo que quizá yo como psicóloga, simplemente desde mi consulta, no puedo ver ese detalle, y es sumamente real. Ese está probando límites. Esa conversación está buenísima ahí en el chat. Sí, veo que... A ver, tengo otra pregunta aquí. Preguntan que si el bobo puede ser un factor para que el hijo no hable. ¿El qué? El bobo. Bueno, mira, aquí lo ideal es hacerle esa pregunta a un experto del habla, porque yo manejo mucha información general del desarrollo de los niños, pero ya yo entiendo que ahí con el tema del chupete no me he informado mucho, quizá porque no tengo chiquititos todavía, pero entiendo que debe de haber un asunto tanto físico como más allá del mismo psicológico, que un especialista en terapia de habla probablemente pudiese ayudarnos. Podemos hacerle la pregunta y luego le publicamos una historia por ahí, vamos a anotarla para ver si podemos ayudarla. Ok, tengo una aquí que dice, ¿cómo apoyar a los niños que van a clases presenciales fuera de República Dominicana? Muchos cambios y rutinas. Creo que iba un poco con una pregunta que teníamos ahí. Sí, más adelante tenemos una pregunta, vamos a tratar de ver cómo la incluimos. Bueno, mira, la pregunta que tenía por aquí, que habíamos visto nosotras, es una, cómo manejar el regreso a clases, pero me enfoqué mucho, no tomé en cuenta ese detalle, por ejemplo, de los niños que están fuera de aquí, que sí van a clase presencial. Me enfoqué mucho en esta respuesta, en los niños que no van a la escuela, que son la mayoría en República Dominicana, bueno, todos ahora mismo.
en nuestro país no vamos a regresar. Mira, hay muchísimas cosas de los niños que sí van, o sea, voy a tratar de responder eso primero. Hay muchas cosas de las que hemos dicho que yo pienso que pueden servir para esto. O sea, el mismo hecho de estar pendientes, por ejemplo, de mantener abiertos los canales de comunicación con los chicos, cómo te fue, mostrarnos interesados, porque a veces, yo no sé